Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas de Vive tu Diseño, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro último programa de Conversemos. Y aquí estamos, tristes, ¿verdad? La emoción de hoy. Porque llegó el último programa de esta temporada. Pero bueno, hemos aprendido cosas muy importantes, yo creo, ¿verdad? Todas. Cómo todas nuestras emociones han sido puestas por Dios y que podemos usarlas para glorificarle a Él. Bueno, y en estos días tuvimos una pregunta. Ay, es cierto. Alguien nos preguntaba, bueno, ¿el temor entonces es pecado o no es pecado? Bueno, es que todas las emociones Dios nos las ha dado y con ellas podemos o glorificarle a Él o también nos pueden llevar a pecar. Por eso es importante que aprendamos cómo controlarlas. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender hoy. En Tito 2, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces este versículo nos muestra una realidad, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado para con nosotros, para salvarnos. Por eso somos hijas de Dios. Y por eso es que tenemos la posibilidad de renunciar a esos deseos mundanos y aún a esas emociones que se quieren salir de control, y podemos, por esa gracia, vivir piadosamente. Exacto. Es un versículo sumamente claro, ayuda mucho para poder alinear precisamente nuestras emociones. Entonces, hoy, como es el último, vamos a tomar algunos consejitos que nos pueden ayudar en este proceso de cómo controlar las emociones. Bueno, lo primero es examinarlas. Examinemos nuestras emociones. Hemos dicho vez tras vez, y esperamos que esto quede en su corazón, en su mente, que las emociones son parte de cómo Dios nos creó. Fueron puestas allí por Dios. Cuando dice en su libro estaban escritas todas aquellas cosas, estaba incluidas las emociones. Y usadas correctamente nos ayudan a comprender, a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Pienso yo como unas antenitas, ¿verdad? Que uno puede captar más a través de las emociones. Y así, estas contribuyen con otros elementos internos, ¿verdad? A que podamos tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Sí. A veces nosotros lo que pasa es que no las interpretamos bien. Eso que sentimos no lo interpretamos bien y entonces la información viene entonces incorrecta y por supuesto nuestra respuesta puede ser incorrecta, lo cual sería algo pecaminoso. Entonces, lo primero es entender lo que sentimos. Entender las emociones no significa que hay que obedecerlas. Bueno, ya me di cuenta que es que soy una enojona de primera, entonces agárrense quien pueda. Sí. Sálvense, escapen, porque aquí voy. No, eso no quiere decir esto. No significa que debemos de obedecerlas y dejarlas fluir, es entender lo que sentimos y qué nos dice eso de la situación en la que estamos en ese momento para poder responder, actuar, decidir correctamente. Ahora, consideremos esto, todos nosotros somos influenciados por la manera en que fuimos formados en la niñez, por nuestro propio temperamento, ¿verdad? Si somos, por ejemplo, yo siento que una persona muy melancólica, lo mínimo lo puede herir, pero una persona sanguínea, ¿verdad? Ni siquiera se dio cuenta, otro le dirá, y él estaba en su fiesta y no se resintió, entonces todo esto influye, y ni qué decir del conocimiento, ¿verdad? Ya a nivel de nuestros pensamientos, sobre todo ya como hijas de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, todo esto influye, así que nuestras emociones deben y pueden responder a diversas causas. No es meramente lo que está pasando, sino hay mucho dentro de mí que es lo que se manifiesta. Si siento enojo, ¿por qué? Si siento temor, si soy tan de todo, tengo miedo, ¿por qué? Preocupación, alegría, alivio, sea bueno o sea malo, ¿por qué me siento así? Es bueno analizarse, examinarse.
Y esto nos puede indicar incluso si tenemos un trasfondo ya con un problema, o lo que llamamos una raíz, una situación raíz, que es la que justificaría, digamos, una respuesta emocional muy intensa, ¿verdad? Puede deberse a algo. Veamos así rápidamente ejemplos en la Biblia. El rey Saúl. Allá en 1 de Samuel 18. Saúl fue electo rey y aunque él era muy alto y parece que de buen parecer y todo, él no era muy seguro. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó el día que lo iban a ungir de rey? Sí. ¿Qué hizo el muchachito? Escondido allá. Escondido en el bagaje, ni siquiera se escondió en algo muy elegante. Se fue ahí a donde estaba el montón de cosas y ahí se escondió. Entonces nos habla de una personalidad un poco como asustadizo, tímido, pero resulta que él tiene ahora poder y esto es peligroso, ¿verdad? Claro. Cuando alguien muy así coge poder, podría hacer muy mal su papel. Y eso fue lo que le pasó. Sí. David lucha y tiene su asunto con Goliat. Y sabemos la forma que todos se quedan sorprendidos y él le da toda la gloria a Dios y todo. Qué lindo. Pero las chicas del pueblo salen a elogiarlo, ¿verdad? A festejar. Y dice la Biblia que ellas cantaban y decían, David hirió a 10,000 y Saúl a 1,000. Y entonces eso dice la Biblia que Esos 9,000. esos 9,000 le pudo a Saúl, porque dice, vean lo que dice aquí. Luego que ellas cantaran, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, o sea, se quedó como un niño con berrinche. Ajá. Dice, no le falta más que el reino, ya una actitud exagerada cuando David era un muchacho que en su inocencia y su confianza en Dios venció algo tan grande, pero David no era en ese momento algo que, wow, es la competencia, Sí. ¿verdad? Pero él lo vio así y dice que incluso desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ustedes han visto cuando los ojos así que... Entonces, ya David quedó en la lista negra de Saúl. De hecho, si continúan leyendo, ahí aparece que 2 veces él tiró su lanza con el fin de matar a David. Lo que pasa es que David parece que sí era muy listo porque dice que la evadió las 2 veces. Sí. Qué artista, ¿verdad? Sí. Y otro ejemplo muy claro es en Génesis con José y los hermanos. Dice la Biblia que José, el papá lo amaba más. Tal vez podemos pensar, bueno, era hijo de la esposa que había sido su amor, ¿verdad? Sí. Y entonces él lo amaba más. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían. Ni hablarle. No, ni hablarle igual. Yo me veo con los Según ojos lo y veían sí, decía, venir, y ahí viene el sábelo todo, ¿verdad? Sí, Y dice que todavía por los dones que el Señor le había dado a José, todavía dice, le aborrecieron más a causa de todo esto que él podía interpretar sueños y las palabras sabias de él, ¿verdad? Entonces vemos que hay que tener mucho cuidado con por qué me siento así, por qué tiendo a responder emocionalmente a tal persona o a esta circunstancia de esta forma. Hay que estudiar eso. Sí. Bueno, en esta misma línea, entonces tal vez sería bueno que aprendamos a usar las emociones como un indicador más que como una guía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones son las que me dicen cómo me siento, qué es lo que siento, pero según lo que nos decía doña Angelita, las emociones no dan órdenes, no son el patrono, ¿verdad? Que dice, la emoción me dice que estoy triste y me dice qué debo hacer, que me siento a llorar en media calle y ya no quiero seguir caminando porque todo está terrible, ¿verdad? La emoción no es la que me dice qué es lo que debo hacer. Entonces, si yo estoy triste, estoy feliz o tenga la emoción que tenga, necesito detenerme a pensar, ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me hace sentirme así? Y una preguntita más, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Porque entendemos que sentir es lo natural, sentir es puesto por Dios, pero lo que sigue, ¿verdad? Ahí está la diferencia. No solo puedo dejar que el cómo me siento marque qué es lo que debo hacer, ¿verdad? No me marca cómo debo reaccionar, sino más bien el que me marca cómo debo reaccionar es Dios, es su palabra. Y como, perdón,
como hemos hablado en programas anteriores, cualquiera de las emociones deben llevarme a Dios. Entonces, debo hacer una pausa y decir, me siento muy contenta, por ejemplo, una emoción como la alegría. Me siento muy feliz ahora. Esa emoción no puede llevarme a hacer algo descontrolado, desmedido, sino más bien hago una pausa y digo, esta emoción me puede llevar a Dios. ¿Cómo me lleva a Dios? Bueno, sintiéndonos demasiado bienaventuradas, porque cualquier cosa que tengamos buena no proviene de nosotras, proviene de Dios, ¿verdad? O también hacer una pausa para darle gracias a Dios por eso que tenemos, o tal vez entender que sin Él no somos nada, o nos puede llevar también a celebrar, pero a decir, yo puedo celebrar, pero necesito hacerlo de una manera controlada, ¿verdad? Otra emoción, como la tristeza. Una emoción como la tristeza, ojalá entendamos que ese lamento puede llevarme hacia Dios. Puede llevarme a arrodillada, llorar y derramar lágrimas, abrir mi corazón, pero hacia Dios, ¿verdad? Y decirle, Dios, yo me siento así. Una emoción como la tristeza, ojalá nos lleve a anhelar más el cielo y no tanto las cosas de la tierra. Ojalá, si es una tristeza por un pecado, nos lleve a confesar nuestro pecado, ¿verdad? Y no solamente quedarnos, sí, qué mal me siento, es que yo hice y es que, no, que me lleve a confesar lo mal que estoy, ¿verdad? Que me lleve a buscar consuelo en Dios. Estas formas son la medida en la que podemos utilizar esas emociones, sí, para decir, yo sé cómo me siento, pero no, la emoción no me dice qué es lo que debo hacer, ¿verdad? También las emociones nos dicen quiénes somos nosotros verdaderamente. A veces nosotros decimos muchas cosas, pero la verdad nuestras emociones nos delatan. Por ejemplo, uno podría decir, uy, es que yo soy feliz sirviendo en la escuela dominical, me encantan los chiquitos, es que yo disfruto, cada día es una fiesta, ¿verdad? Pero la verdad es que me da pereza, llego tarde, no preparo mi material, entonces yo digo que me siento de una forma, pero la realidad muestra otra cosa. ¿Qué es lo que verdaderamente siento? Apatía, ¿verdad? Pereza, que son otros sentimientos por completo que sí dicen lo que yo soy. Exacto. O pensando también que a veces hasta en nuestras oraciones, qué mentirosas que somos, porque decimos frases como, Dios, yo confío en usted, yo sé que sus planes son mejores, pero resulta que acostadas en la cama en la noche no podemos dormir de la misma preocupación o porque estamos demasiado tristes o etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene mucha razón Daisy, lo que está diciendo. Muestra lo que somos verdaderamente. Entonces, bueno, nos examinamos primero por qué nos sentimos así y luego nos identificamos. Y esto es un indicador, un indicador de lo que hay genuinamente en nuestro corazón, lo que somos realmente. Excelente. ¿Y qué les parece este tercer punto? Aconsejarse sabiamente a uno mismo. ¿Por qué? Porque uno puede atizarse. Meterse carbón. Creyó que yo me iba a quedar callada. ¿Cómo es que dicen? El que no quiere caldo, 2 tazas, o sea, le doy más, ¿verdad? O sea, por 1.5 por lo menos, ¿verdad? Yo tengo que meter más goles en eso, ¿verdad? Entonces, no se eche carbón, decían antes. Aconséjese sabiamente. ¿Por qué? No es solamente entender lo que sentimos. Si dejamos el proceso hasta ahí, estaríamos dejando que las emociones tomen el control, y que fluyan, y esto podría llevarnos, por lo general, dado que nuestra naturaleza es pecaminosa, a pasiones desordenadas, como dice la Biblia, que batallan dentro de nosotros, es decir, que nos conducirían al pecado. Entonces, es entender lo que sentimos, ver qué nos indica todo esto para poder aconsejarnos a nosotras mismas. ¿Y qué puedo yo aconsejarme? Bueno, de mí misma, nada bueno. Pero ahí es donde entra la palabra de Dios. Como hijas de Dios nos aconsejaremos entonces con lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué dice el Señor con esa manera de mi enojo o de mi tristeza continua, de preocuparme demasiado que se me quita la paz? ¿Qué dice Dios? Y esto puede entonces alinear nuestras emociones a la palabra de Dios. No al revés, ¿verdad? Es clave para nosotros, porque debemos de saber algo, y es algo que practicamos y que ha dado resultado. Es tener muy en cuenta, lo importante aquí no es cómo yo me siento,
es lo que yo sé y lo que yo soy. Entonces, volviéndolo como de atrás para adelante, yo soy una hija de Dios. Lo que yo sé es lo que yo sé de la palabra. Por eso debemos de estar siempre ahí. Vean esta frase que me encanta y la tengo aquí marcada, que dice: la palabra de Dios aumenta mi sensibilidad al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Hay poder entonces en la palabra de Dios. Revive mi alma, renueva mi mente y afina, esta parte me encanta, afina la frecuencia, es decir, sintoniza bien mis pensamientos con la frecuencia de los pensamientos de Dios. O sea, lo que queremos. Más lindo, exacto, no podría ser. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Puede alinear nuestros pensamientos a lo que Dios desea. Bueno, y en Salmos, no se preocupe, en Salmos podemos ver como muchos personajes hacen eso, se aconsejan a sí mismos. Sí. Vea aquí David aconsejándose. En Salmo 62, el versículo número 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solamente, dijo David, o sea, no hay otro lugar. ¿Y a quién le está hablando? A él mismo. Alma mía, ¿qué le pasa? Sí. Tranquilo, Reacciona. Es cierto, o sea, eso hizo David, se aconsejó, se habló a sí mismo, o sea, él tuvo que validar su emoción y después de eso dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya sé, voy a hablarle a mi alma y recordarle lo que sí es cierto, ¿verdad? Porque como habíamos visto en programas pasados, a veces la emoción tergiversa lo que en verdad está pasando. Entonces David hace una pausa y dice, no, pausa, Él es mi esperanza, todavía tengo esperanza, ¿verdad? Y es que pensando que el hecho de ir y estar solas con Dios es como el lugar perfecto, yo pensé así, es como el lugar perfecto para abrir el corazón en un lugar seguro, número uno, y además de eso, abrirlo con una persona que puede validar de forma sana y correcta mis emociones. Validar no es necesariamente aprobar, ¿verdad? Pero sí es tal vez entenderme, tal vez es comprenderme, y no solo eso, sino que como yo estoy en la presencia de Dios diciéndole, me siento así, le estoy dando todo el poder para que Él me dé descanso, o sea que le estoy diciendo, Dios, sosténgame, entiendo que usted me puede sostener, entiendo que usted me puede corregir, entiendo que usted me puede enseñar cuál es el camino por el cual de verdad tengo que ir, no la senda que la emoción me quiere marcar, ¿verdad? Y buscando más pasajes de estos de autoaconsejarse, en el Salmo 42, que es de los hijos de Coré, dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Se está hablando a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Porque estás al borde, diría, de la locura, o de que algo ya no soporto. Sí. Y él mismo da la receta que le va a traer toda la consolación. Espera, o sea, confía en Dios, porque aún he de alabarle. Y esto es un acto de fe. Está muy turbado, pero él sabe que eso va a pasar y que pronto él podrá estar claro para alabarle, para glorificarle, y todavía le dice, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es lo que el alma necesita y eso es lo que él hace en ese momento. Hay un ejemplo más, el Salmo 73, que a mí me encanta, ¿verdad? Que es Asaf el que está escribiendo. Y bueno, ojalá puedan leerlo todo en la casa, ¿verdad? Porque es muy completo. Cómo él empieza describiéndole a Dios todo lo que él siente. Sí. Y él le dice, que está enojado. ¿Por qué prosperan los malos? ¿Pero qué está pasando, verdad? Y se lo dice a Dios así claramente. Sí, pero él mismo llega a una conclusión y se aconseja a sí mismo en el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él está desfallecido, ¿verdad? Como dice aquí, mi carne desfallece, pero voy a confiar. Se lo dice a sí mismo en este momento. Entonces, así vemos, ¿verdad? Como estos hombres, como David, que era un hombre de sentimientos tan profundos también, a flor de piel, según lo vemos en la historia y en los salmos, pero él dirigía sus sentimientos
y los alineaba con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando él decía, bendeciré a Jehová, que me aconseja? Aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, él tenía abierta la línea de comunicación con Dios. En medio de lo que él sentía, lo alineaba todo con la palabra de Dios y aconsejándose a sí mismo. Qué interesante eso, ese ejercicio que hacía David, porque David cuando se sentía así al borde de la histeria, ¿qué hacía? Hacía una pausa, volvía hacia Dios, volvía a recordar quién era Dios, cuáles eran sus promesas. Qué importante, y creo que es urgente para nosotros los cristianos desarrollar esa habilidad, la habilidad de alinear o conectar nuestras emociones con Dios y su palabra, porque ahí sí cambia la cosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué hizo David? David se predicó a sí mismo, o sea, cálmese, ubíquese, ¿verdad? Sí. Él se exhortó a sí mismo, no ocupó de nadie más que le dijera, estás fuera de control, estás salido, no, él de lo que tenía por dentro, él dijo, no, así no es. Y además de eso, recurrió a la verdad, volvió a la verdad, lo que sí es cierto, Dios, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, no es negar la emoción, eso no es necesario, ya lo vimos a lo largo de estos programas, no es negar la emoción, sino es dirigirla, alinearla, como si nosotros tuviésemos el volante, alinearla a Dios, a su palabra. Creo que necesitamos tener cuidado, mucho cuidado de que nuestras emociones no secuestren nuestro corazón, porque no podemos actuar diferente a lo que enseñamos, diferente a lo que predicamos, diferente a lo que decimos quién somos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener cuidado. Sí. Así es. Y bueno, en este proceso, como último punto, podríamos decir, hay que tomarse una resolución, hay que determinarse algo. Voy a dejar que todo fluya, pero ya yo sé delante, o sea, Dios sabe que yo sé que voy a, si le creo o no. Entonces, lo primero aquí es, determínese en su corazón a hacer lo correcto. Hay que determinarse, tomar esa resolución ante el Señor. Dios, yo te quiero honrar con lo que yo escoja hacer, aún cuando no tengo deseos de hacerlo. Y Dios usted dirá, ay, pero es que si no es de corazón, ¿para qué? Recuerde, por ejemplo, hay cosas que la Biblia nos dice que la hacemos porque la hacemos. En ninguna parte dice, ore cuando tiene ganas. Ore cuando esté en problemas, ore cuando el corazoncito está lleno de luz y de felicidad. No, orar sin cesar. Entonces eso quiere decir es, no pare. Entonces igual, aun cuando no tengamos ganas de hacer algo, si es lo correcto, debemos determinarnos a hacerlo. En cuanto a las emociones, bueno, en Cristo nosotros somos libres. Y somos libres para no ser esclavos de nada más, solamente siervos del Señor, como dice Romanos 6, ¿verdad? Pero aún nuestras emociones no deben esclavizarnos, ni podemos justificar, es que me arrastran y cuando ya yo no soporto, ya yo perdí el control y se me salió todo. Eso no es cierto, no es así. Debemos de ser capaces de, como libres, alinearnos con la voluntad de Dios, con su palabra. Si nosotros pensamos que las emociones salen y simplemente actúan, entonces estaríamos a la suerte de las circunstancias y la vida sería un desastre. Pero eso no es así. No es así lo que enseña la palabra de Dios. Así es. Estaba pensando en Ana, ¿verdad? Ana, la Biblia dice que ella era estéril. Entonces el hecho de no poder tener hijos le causaba una tristeza muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Y es que en ese entorno de ese tiempo era súper importante poder tener hijos. Entonces, aumentaba todo. Exacto. Pero ella, a pesar de tener esa tristeza tan profunda, un día, después de quién sabe cuántas mañanas se levantó tan triste, ¿verdad? Tan dolida, pero ese día ella decidió hacer algo diferente. Ella decidió derramar su corazón delante de Dios. Ella decidió poner toda su tristeza en el lugar correcto. ¿Qué es lo que podríamos pensar aquí? No, pero ella tenía razón. O sea, si se levantaba todos los días así llorando por toda la casa y poniendo estados, aquí estoy re mal, y o sea, poniendo en su Facebook auxilio. Pobre esposo. Pobre esposo, ¿verdad? Pobre Podía Cana. hacer eso también, o sea, reclamarle a su esposo, o sea, y uno podría decir, no seamos tan malas, o sea, tenía razón, muy difícil. Pero eso es cuando uno deja que la emoción la controle. Ana dijo, no,
La emoción no me va a controlar. Voy a ir al lugar correcto. ¿Tenía razón para estar triste? Por favor, tenía una razón grande para estar muy triste, pero ella dijo, yo voy a ir al lugar correcto. Y dice la Biblia que ella va, derrama su corazón delante de Dios, y me encanta la parte que dice que cuando ella terminó de orar, dice, no estuvo más triste. O sea, ella, no fue que ella dijo amén, inmediatamente quedó embarazada y dijo, aquí siento las pataditas del bebé. No, ella no sabía qué iba a pasar. Ella no sabía cuál era la respuesta de Dios ante su petición, pero ella entendió y dijo, yo me siento así y entiendo que me siento así, pero mi emoción se la entrego a Dios, porque quién sabe si dentro de ella había una batalla que hasta pudo haberse vuelto pecaminosa. La Biblia no lo dice, pero pudo haber pasado, porque dice que ella con amargura de alma y lloró delante de Dios, derramó su corazón. No sabemos qué había en ese corazón, Dios sí sabía, pero entendemos que al final ella decide poner esa emoción, llevarla a Cristo Jesús y decirle, Dios, se la entrego, ahí se la dejo, y no estuvo más triste. Confió en que el resultado, sea cual sea, iba a estar en las manos de Dios. Ana no malgastó la emoción, ¿verdad? Ella no anduvo haciendo un berrinche, no perdió el sentido de vivir, que eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Sino que más bien buscó a Dios y le entregó toda la emoción. Así es. ¿Verdad? Bueno, yo estaba pensando eso, a veces las emociones simplemente como que nos llegan, ¿verdad? Nos llegan de repente. Entonces, digamos como lo que dijimos la vez pasada, el susto. Está alguien detrás de la puerta y nos pegó un susto. No fue que nosotros dijimos, voy a asustarme en ese momento, no. Y así son muchas emociones, nos llegan de repente. No podemos controlar tal vez ese momento, pero sí podemos escoger cuál va a ser nuestra respuesta. Exacto. Hay un versículo que nos ayuda con eso, que es Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tal vez no tengo todo el deseo, hago y ahí Dios me va dando el querer, ¿verdad? Mientras voy obedeciendo, Él va produciendo eso en mí. Bueno, pensando entonces en este punto que usted está diciendo, necesitamos estar preparadas. Sí. Porque yo no sé si recuerdan el ejemplo que yo les ponía de la bolsita de té, ¿verdad? Que si te meten en agua caliente, lo que hay sale. Sí. Si exprimen una naranja, o sea, el jugo de naranja es lo que sale. Entonces, ante una emoción espontánea, ante un susto, ante cualquier cosa así, lo que hay sale. Exacto. Si nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón está llena de prácticas que no son correctas, de hábitos que no son correctos, de pensamientos que no son correctos, de palabras que no son correctas. Claro, ante un susto, lo que hay sale. Si salió una mala palabra, no, ¡ay! Se me salió. No se me salió de dónde. Exacto. Se salió lo que había, ¿verdad? Adentro, sí, entonces, del corazón. Necesitamos revisar también y estar preparadas desde antes, porque ante estas emociones no nos da tiempo de pensar, de decir, ok, me siento así, me siento... No, es una emoción que llegó, un susto llegó, y lo que hay es lo que sale. Exacto. Así es. Y bueno, hay que dejarse de cosas. Si lo usamos bien, las emociones son como el ingrediente de sabor en nuestra vida, ¿verdad? Nos ponen un sazoncito, y las personas son muy conocidas por su manera tan especial de ser, y siempre estarán involucradas ahí las emociones. Entonces es algo que debemos de agradecer a Dios. Sí. La Biblia nos indica que hay un lugar donde usted va a encontrar la plenitud. Ni piense que es el matrimonio o la iglesia, o que yo tenga esto, o el viaje soñado. Nuestro bien, dice la Biblia, está en acercarnos a Dios. Así es. La plenitud de nuestra vida estará cuando nos acercamos a Dios. ¿Recuerdan? Lo vimos con el Salmo 16 en capítulos pasados, de que la plenitud de Dios es lo que a nosotros nos puede llenar. Entonces, vamos a encontrar esa plenitud que tanto deseamos, que anhelamos, que todos soñamos con tener, entre más nos acerquemos a Dios a través de su palabra. Es decirle definitivamente un sí a Dios. Sí, Dios, yo creo lo que usted dice, lo voy a tratar de poner en práctica. Y si yo le fallara un día a Dios, aquí vengo de nuevo. Pero es una propuesta de escojo lo que Dios dice. Y un no rotundo, no a las emociones, no, un no rotundo al yo, que es la parte pecaminosa nuestra, y a los deseos pecaminosos, que dice la Biblia que batallan en nosotros, ahí están queriendo salir y dominar siempre. Colosenses 3, por ejemplo, nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y todas nosotros somos resucitadas en Cristo, dice, entonces buscar las cosas de arriba, donde está Cristo.
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y todavía, por si no entendimos, hacer morir lo terrenal en vosotros. La parte pecaminosa, no las emociones en sí mismas, la parte pecaminosa. Porque nosotros podemos usar nuestras emociones que operen no en contra nuestra, sino más bien a favor nuestro, dándole un hermoso sazón a nuestra vida, pero porque están alineadas con Dios y su palabra. Entonces será para la gloria de Dios. Sí, así es. Y bueno, yo creo que llegando a este punto, amigas, ¿qué les parece si damos gracias a Dios por haber tenido este tiempo tan especial y agradecemos esa creación perfecta a su imagen? Dice la Biblia que fuimos creados y podemos agradecer y poner ante el Señor lo que somos. Ahí están nuestras emociones y cada una de nosotras y ustedes podemos darle gracias a Dios por cómo nos hizo y alinearnos con Él. Entonces seremos para su gloria. ¿Qué les parece si oramos? Sí. Oramos. Buen Dios, estamos realmente emocionadas porque su palabra y exaltar su nombre, Dios, hace que nuestro corazón vibre de alegría, de gozo. Gracias por su palabra preciosa. Oh Dios, a través de ella descubrimos que no es como el mundo dice, que las emociones están ahí para que nosotros explotemos y nos dejemos oír y que todos nos conozcan por cómo reaccionamos. Dios, están puestas como parte de esa semejanza que tenemos con usted. Y queremos decirle que queremos dedicar nuestras emociones bajo su señorío. Que usted controle, Dios, toda nuestra forma de ser, cómo reaccionemos. Usted conoce nuestro corazón y sabe cuáles son las áreas débiles. Y quizás ahí se manifiesta un mal uso de nuestras emociones. Rogamos, Dios, que nos dé el control de su Espíritu Santo para que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Agradecemos como usted nos hizo. Agradecemos, Dios, su palabra, que con ella es que podemos alinearnos a su corazón. Le amamos, Dios, y le damos gracias por este tiempo que pudimos compartir. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, amigas, nos despedimos de esta temporada, pero queremos decirles dos cosas muy importantes. Primero, que la otra semana empezamos temporada nueva, ¿verdad? Entonces no se la pueden perder. Pero además, les tenemos un anuncio, algo que estamos emocionadísimas y queremos que vean lo que viene muy pronto. ¡Ay, qué emoción! Demasiado algo que estamos esperando. Y bueno, ahí les va a ir llegando más información. Estén pendientes de nuestras redes. Como siempre, recuerden, estamos aquí en Avance Radio, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Pero sigan también las redes de Vive tu Diseño, porque ahí va a haber información sobre la conferencia que es útil para todas nosotras y que necesitamos estar pendientes para saber cuándo inscribirnos y todo lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Entonces nos despedimos, ahora sí. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima y chao, gracias. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.